Bueno, creo que nadie va a poner en duda de que lo que estamos discutiendo hoy y debatiendo tiene un carácter trascendental para los cordobeses y cordobesas. Trascendental, pero no positivo, lamentablemente. He tratado de resumir en 10 puntos las razones por las que nos oponemos a este presupuesto. Porque más allá de lo que podamos profundizar en la segunda lectura, tenemos hoy una mirada global que nos permite decir que estamos frente a un presupuesto de ajuste que va en contra de las necesidades de las mayorías populares, aunque por supuesto intenten vendernos lo contrario. El primer motivo por el cual rechazamos este proyecto está ligado a las formas, pero no por eso estamos ante algo superficial, sino más bien es un reflejo más del fondo de la cuestión. Porque no es casual que el presupuesto que estamos analizando hoy sea tan poco amigable para el ciudadano, ciudadana común. Hasta las personas especializadas les cuesta comprender muchos de los números que se expresan acá. Entonces, hay una intencionalidad clara, y es que los cordobeses y cordobesas no puedan saber qué va a hacer el gobierno con su plata. Pero además, tenemos que decir que es muy tramposo si uno se limita a leer el mensaje de elevación, se queda con la idea de que el gobierno tiene 51 programas para fomentar la igualdad de género, que hay unos 46 programas para promover la justicia social, que el gasto social se eleva un 70%, pero después la realidad es otra. En la segunda lectura seguro me voy a extender más sobre esto, pero a priori quiero decir que no basta con pintar de violeta las partidas de programas ya existentes. Hacen falta políticas y orientaciones reales que siguen ausentes, tanto en el presupuesto como en la política del gobierno. Y del gasto social, bueno, basta mirar que el segundo programa con más plata que ustedes incluyen como gasto social son los subsidios a empresarios, especialmente los empresarios del transporte, que no solo en pandemia, sino siempre extorsionan para más aumento de boletos, más subsidios, tomando de rehenes a los usuarios y al mismo tiempo brindando un servicio de pésima calidad. Y la verdad que creo que tenemos que poner atención en estos subsidios a empresarios del transporte, porque según el oficialismo son la solución a todos nuestros problemas. Porque estas partidas, que insisto, son subsidios a empresarios, garantizan la justicia social, tienen perspectiva de género y además, como ahora el transporte público, según la última ley que se votó acá, va a tener que utilizar biocombustible, también van a ser presentados como parte del presupuesto verde, ¿no?, en defensa del ambiente. Pero volviendo a los aspectos formales o metodológicos, como ya expresaron otros legisladores, estamos votando un presupuesto cuando una de las principales variables que lo afectan no está definida, como es la reestructuración de la deuda. Por lo que, si siempre traen al recinto un dibujo, ahora lo es mucho más. Si a esto le sumamos el escaso tiempo que tuvimos los legisladores y legisladoras para analizarlo, se termina de evidenciar que no hay ni el mínimo interés de debatir en serio cuál es el proyecto de gobierno para el 2021. Por esto paso al segundo motivo del rechazo, y es que un presupuesto es básicamente la elaboración del plan de gobierno expresada en números, porque todos sabemos que es imposible implementar planes y programas sin fondos. Entonces, lo que estamos discutiendo es de dónde sale la plata y hacia dónde se dirige. Eso, además de ser profundamente político, lleva implícito un balance de la gestión. Es decir, uno mira lo hecho y a partir de ahí piensa hacia dónde quiere ir. Y además está de decir que no acuerdo en nada,
ni con el plan de gobierno, ni con el balance que hacen. Porque como ya se ha expresado alguna vez en este recinto, la Córdoba real dista mucho de la que relatan en esta legislatura. Más bien parece una realidad paralela. Y en este presupuesto parece que todo está bien y a lo sumo los problemas que hay son por culpa de la crisis mundial, de la pandemia o de los jubilados. De autocrítica, nada. Además, es imposible que apoyemos esto porque no solo contiene una proyección coyuntural, sino que se asienta sobre un proyecto de gestión estructural que no compartimos. Por poner solo un ejemplo, se mantienen las agencias que se llevan más de 30.000 millones de pesos del presupuesto, no rinden cuentas como corresponden y sobre todo funcionan con una lógica completamente diferente a la que debería guiar a los entes estatales. Por eso el tercer motivo por lo que voy a rechazar este proyecto es porque al igual que lo hace el gobierno nacional, se reconoce que existe una crisis, pero se niega absolutamente la cuota de responsabilidad que les corresponde. Leyendo el mensaje de elevación, parece que veníamos bárbaro y de repente la pandemia arruinó la economía y Dios nos castigó con los incendios para complicarnos aún más la vida. Pero la realidad es muy distinta. Nuestra provincia está en recesión hace más de 2 años, de hecho el ministro Giordano lo ha reconocido. Estamos endeudados a un nivel catastrófico. Yo no me voy a extender porque creo que ya los legisladores que han hablado antes han profundizado mucho sobre el tema. Pero lo que ustedes mostraron en campaña electoral para poder ganar las elecciones lo debemos ahora a todos los cordobeses y cordobesas y con creces. De hecho, en estos últimos 2 años la deuda se duplicó y va a seguir creciendo porque se endeudaron en dólares en este contexto de devaluación constante y pusieron la plata en cemento, mucho cemento, que muchas veces uno se pregunta, ¿para qué? Digo, porque, por ejemplo, se jactan de haber hecho puentes. De hecho, acá a pocos metros tenemos 2 que no pueden cumplir con su función, comunicar de un lado al otro, porque yo por lo menos cada vez que quiero pasar por esos puentes están siempre bloqueados, siempre están cerrados por la policía. En fin, quisieron cortar cintas, pero eso luego se paga con el hambre de la gente. Por eso la crisis no es por culpa de la pandemia, sino de aplicar planes como este que hoy estamos discutiendo. Lo raro es que para echarle la culpa de la crisis, la pandemia existe y es absoluta. Pero parece que para planificar el presupuesto desaparece mágicamente y ese es el cuarto motivo por el que rechazo este presupuesto. Yo no sé en base a qué proyección definieron un recorte de un 60% real del fondo para la atención de alerta, prevención y acción sanitaria para enfermedades epidémicas. Porque expresiones de deseos tenemos todos y todas, pero no podemos planificar en base al mejor escenario. En todo el mundo hay rebrotes y tampoco podemos poner todas las fichas en vacunas que se están probando y fabricando en tiempo récord y que además hay que pagar porque no todo va a depender de nación y hay que armar toda una estructura de vacunación sin precedentes en nuestra provincia. Entonces, si no hay hoy, en este contexto tan crítico, un verdadero aumento del presupuesto en salud, no sé cuándo lo va a hacer este gobierno. Uno pensaría que deberían haber aprendido algo de esta pandemia y es que el sistema de salud pública, en especial sus trabajadores, son esenciales siempre. Y por eso hace falta jerarquizarlos, tanto a nivel salarial como en su estabilidad laboral. Sobre todo si tenemos en cuenta que la crisis está dejando a un sector muy importante de la sociedad sin trabajo. Todos ellos quedan fuera del sistema de las obras sociales y pasan a engrosar las filas de quienes requieren y van a requerir atención en el sistema público. Miren, hay un dato bastante gráfico si analizamos las plantas de personal que se adjuntan a este presupuesto. Y quedaría para hablar bastante, sobre todo este año,
Y es que en Córdoba hay un trabajador de la salud cada 300 habitantes. Y cuando hablo de trabajador de la salud, no estoy hablando solo de los médicos, no estoy hablando de la enfermera, estamos metiendo hasta los administrativos, a todos. Y aún así, da 1 cada 300 habitantes. Mientras hay un policía cada 150 habitantes. Así estamos como estamos. Hubiera sido importante encontrarnos hoy con un presupuesto que invirtiera esta relación. Porque la plata de todos y todas hay que ponerla en los verdaderos esenciales, los que cuidan nuestra salud y nuestra vida, no a los que matan a jóvenes inocentes en las calles y son socios del delito organizado. El quinto motivo por el que voy a rechazar este presupuesto es porque es mentira que sea un presupuesto de justicia social. Mirando uno de los gráficos que nos mostró Mónica Somber sobre las fluctuaciones del gasto social, la verdad es que es bastante elocuente. Cada vez que hay un aumento del gasto social, o casualidad, año electoral. Cada vez que baja, año no electoral. La verdad, debería darles un poquito de vergüenza jugar así con las necesidades de la gente. Y podríamos creer que entonces vamos a tener un poco de suerte, porque el 2021 es año electoral. Pero no, ni siquiera, porque recortan en términos reales áreas extremadamente sensibles. Seguramente vamos a hacer un análisis más detallado en la segunda instancia, pero ahora voy a tomar 3 ejemplos muy significativos en trabajo, vivienda, educación. En la situación de crisis en la que se encuentra nuestra provincia, un 40,7% de la población pobre, un 8,1% de indigencia, una tasa de desempleo de más del 19%, la creación de fuentes laborales de trabajo genuino debería ser una preocupación que atraviese el presupuesto, pero por el contrario, lo que hacen es recortar los programas de empleo, que ya eran precarizadores antes, pero ahora lo van a hacer más. Ninguno de los programas aumenta por encima de la inflación, algunos son severamente recortados. Se destaca, por ejemplo, las becas en enfermería, que tienen un recorte nominal del 43%, lo que significa un ajuste real del 75%. La vivienda es otro problema terriblemente sentido por la población. De hecho, según un análisis independiente basado en la encuesta permanente de hogares, 1 de cada 5 hogares presenta en Córdoba déficit habitacional. Sin embargo, se recortan en un 27% el presupuesto para vivienda y hábitat. Habría que recordar acá también que en campaña electoral prometieron 25.000 viviendas, pero con el presupuesto destinado a la dirección de viviendas alcanza con mucha suerte para 250. Y la educación, la que todos reconocen como la clave para fortalecer nuestro futuro, le meten un ajuste real del 10%. Mientras en todo este tiempo no se ha garantizado la conectividad de miles de estudiantes, mientras en todo este tiempo se han mantenido los docentes bajo la línea de pobreza. Bueno, esa es la situación crítica de la escuela pública y este presupuesto de 2021 sigue beneficiando, por ejemplo, al sector privado. El 85% de los establecimientos privados están subvencionados por el Estado, son casi 22.000 millones de pesos que van a las privadas y más de la mitad de eso a las escuelas específicamente religiosas, que después, por supuesto, no cumplen con la ley de educación sexual integral, difunden discursos de odio. Bueno, sería muy bueno que toda esa plata vaya a la escuela pública. El sexto motivo por el que vamos a rechazar es porque, a diferencia de lo que se dice, no tiene perspectiva de género. Yo mencioné antes que es, la verdad, de una caradurez importante pintar cualquier partida de violeta y decir que se trata de un programa con perspectiva de género. Como decía al principio, según el gobierno, los subsidios a las empresas de transporte, por ejemplo, colaboran con reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres
y aporta tanto a la economía física como económica de las mismas. Parece una burla. Pero fíjense, justo hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia Machista, es bueno observar el presupuesto con la lupa puesta en cuánto va a destinar el gobierno a acabar con este flagelo. Porque se nos va a decir que en realidad todas las partidas del Ministerio de la Mujer aumentan, pero es fácil aumentar cuando venís de no invertir nada. El punto es, y este dato también es muy gráfico, que si tomamos todo el presupuesto del Ministerio de la Mujer, no estamos hablando de los programas específicos contra la violencia, si tomamos todo el presupuesto, el gobierno piensa destinar menos de 2 pesos por día por mujer. 1,60 peso para ser más específico. O sea, yo creo que ya son pocos los que se agachan en la calle para agarrar una moneda de 2 pesos. Bueno, menos de eso es lo que el gobierno invierte por mujer. Entonces, no hacen falta políticas cosméticas ni publicidad, necesitamos inversión real y eso evidentemente sigue sin aparecer en este presupuesto. Siguiendo con las cosas que no defiende, en este presupuesto la defensa del medio ambiente también brilla por su ausencia y este es el 7º motivo por el que voy a rechazarlo. Y acá no solo importa el escaso presupuesto que se les destinan a las políticas tanto de remediación como de protección ambiental, sino fundamentalmente las acciones que se promueven a partir de las exenciones e incentivos fiscales. Si se alienta la producción de biocombustibles, si se otorga tratamiento diferenciado a los sectores del agro, lo que se fomenta es la continuidad de un modelo de explotación ambiental que desmonta, desertifica y deja tierra arrasada, como hemos podido comprobar este año. El 8º motivo de mi rechazo es el ajuste a los trabajadores en general y a los jubilados en particular, a los que para colmo tienen el tupé de, como decía antes, de echarles la culpa por el desastre financiero de nuestra provincia. Yo les recuerdo que la caja de jubilaciones está intervenida hace 24 años, la mayoría de los cuales han gobernado el PJ. Durante muchos años, los trabajadores y trabajadoras aportamos un 7% más, que fue a un fondo complementario del cual nunca tuvimos noticias. Entonces, la única forma de empezar a sanear esta caja es con una intervención popular para que trabajadores activos y pasivos revisemos todo y podamos saber efectivamente qué hicieron con nuestra plata. Pero de ninguna manera podemos permitir que culpen, como lo insinuó el ministro Giordano en su presentación, a los que trabajaron toda su vida y cobran miserias del quiebre de las finanzas públicas. Porque lo que quiebra nuestras finanzas es la famosa deuda provincial y ese es el 9º motivo por el que me opongo a este presupuesto. Como ya también lo han expresado otros, la provincia está quebrada. Uno compara el déficit de la caja de jubilaciones, es de 15 millones y descontamos lo que Nación debe poner. Y lo que tenemos que pagar de deuda solo en 2021 llega casi a 40.000 millones de pesos. Y contar lo que en realidad todavía no han reestructurado y siguen negociando, cuyo monto asciende a más de 60.000 millones de pesos. Esa es la verdadera sangría de nuestros recursos. La plata se nos va en pagarles a los bonistas extranjeros con intereses usurarios. Con esa plata, por ejemplo, podrían construirse 13.000 viviendas y así no solo empezar a revertir el déficit habitacional que tenemos, sino también generar trabajo genuino para los cordobeses y cordobesas, pero no, la plata se va afuera porque los intereses que motivan a este gobierno son claramente otros. Y acá viene el 10º y último motivo por el cual me opongo, y es que este presupuesto beneficia a una clase minoritaria. Lo podemos ver en quiénes ponen los principales ingresos y también hacia dónde va el gasto.
Podría extenderme más, pero solamente voy a dar 2 ejemplos. Casi el 70% de los gastos tributarios, es decir, lo que el Estado pierde de recaudar en impuestos, bueno, el 70% benefician específicamente a sectores empresarios. Otro ejemplo, que es por demás ilustrativo, es el famoso fideicomiso para el desarrollo agropecuario. Los empresarios del agro no solo cuentan con el privilegio de que el 65% de sus impuestos vayan a obras específicas de su sector, sino que además pueden decidir qué, cómo y cuánto se invierte. Sería lindo que los trabajadores y trabajadoras también podamos tener esa posibilidad, ¿no? de decidir qué se hace con nuestra plata. Pero claramente los de abajo no corren con la misma suerte. Entonces, estos son los primeros 10 motivos centrales por los que rechazamos este proyecto. Sería importante que tuviéramos un presupuesto participativo, donde los cordobeses y cordobesas, ciudadanos de a pie, puedan discutir qué hacer con toda esta plata. Estoy segura que no elegirían ajustar a los jubilados para pagar deuda. Estoy segura que no le sacarían plata a los trabajadores para dárselo a los empresarios. Estoy segura que realmente priorizarían la vivienda, el trabajo, la salud y la educación pública. Por eso, fiel al compromiso que asumimos de traer la voz de los que no tienen voz, la voz de los sectores más postergados, es que no acompaño este presupuesto del gobierno y vamos a seguir peleando para invertir las prioridades, tanto en este recinto como en las calles. Muchas gracias.